día. Bien, también, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces la clase de hoy. Ya como le había dicho en la clase anterior, vamos a hacer ya ejercicios de geometría del espacio. Espero que hayan visto ya los videos. Entonces vamos a empezar con algunos de los ejercicios de geometría del espacio. Y luego, así como hicimos también con geometría plana, les voy a dejar como para que ustedes intenten hacer también algunos. Los ejercicios de geometría del espacio en nuestro libro empiezan en la página 185. Entonces ahí vamos a empezar. Bien, iniciamos con el primer ejercicio. Siempre vamos a empezar con los más fáciles y vamos a ir viendo qué tal el nivel de dificultad. Desde ya les voy a adelantar que geometría del espacio es bastante más fácil una vez que entendieron ya geometría plana. Es como que aplicar más fórmulas nomás. En geometría plana había que pensar un poquitito más. En geometría del espacio no hay tanto que pensar, sino más bien ver qué figura es la que tenemos y ver qué fórmula es la que podemos aplicar. Bueno, el primer ejercicio dice, halla el área lateral de un prisma recto si el perímetro de la base mide 17 centímetros y la altura mide 5 centímetros. Bien, este es nuestro ejercicio entonces número 1 de geometría del espacio. Ok, primero que nada, ¿qué es un prisma? Un prisma es un cuerpo poliedro. Los cuerpos poliedros son aquellos cuerpos, o sea, son ya figuras del espacio, en donde nosotros vamos a interceptar planos. Piensen en los planos como si fueran hojas de papel, y estas hojas de papel hojas de papel va a ser medio difícil de interceptar. Piensen como si fueran láminas de chapa. Bueno, estas láminas de chapa vamos a ir interceptando dados y esas intersecciones es lo que va a formar lo que es nuestro cuerpo poliedro. El prisma es un cuerpo poliedro que tiene todas sus caras laterales rectangulares. Es una figura parecida a esta que está acá, que es la que voy a dibujar acá. Las caras laterales, si piensan por ejemplo en una caja de vino, una caja que es una caja rectangular, las caras laterales son como que lo que queda alrededor de la cajita. Ya les voy a mostrar acá en el dibujo como para que puedan entender. Igual si vieron ya los videos seguro que ya saben qué es lo que son las caras laterales, qué es la base, que en los videos está bien explicadito. Si todavía no lo vieron, tienen que hacerse de tiempo y ver esos videos. Bueno, esta figura que yo estoy dibujando acá entonces es el prisma, es un prisma recto. Desde ya les comento que existe también el prisma oblicuo, pero nosotros solamente vamos a trabajar con el prisma recto. El prisma oblicuo va a ser uno que va a ser medio chueco, va a estar medio inclinadito. Bueno, nosotros solo vamos a trabajar con el prisma recto. Como les estaba diciendo, teníamos láminas de chapa, de metal, por ejemplo, estas láminas, y esas láminas vamos a ir interceptando y ahí es donde se forma mi cuerpo poliedro, que es el prisma. Ok, las caras laterales son estas caras que están alrededor, esta cara de enfrente, esta cara de acá del costado, la otra cara de atrás y esta otra cara del otro costado. Entonces esas son las caras laterales. Si a mí el ejercicio me habla del área lateral, ustedes tienen que pensar en que vamos a construir, por ejemplo, el prisma, pero no le vamos a poner tapa y no le vamos a poner tampoco acá nada. Entonces vamos a construir el prisma como abierto nomás con un agujero acá en medio. Entonces esa sería el área lateral. El área lateral sería entonces la suma de todas las áreas de las caras laterales. De esta cara, más la cara que está atrás, más esta cara que está en el costado. Ese sería el área lateral. El área total sería todo lo que es el área lateral más esta base más esta otra base. En el prisma siempre vamos a tener dos bases.
Bueno, si nuestro prisma es recto, como es el caso, las dos bases van a ser la misma figura y van a ser iguales, digamos. O sea, si este es un cuadrado que su lado mide 2, por decir, este también tiene que ser un cuadrado que su lado también va a medir 2. Sí o sí tienen que ser iguales esas bases si es que el prisma es recto. Y como ya les dije yo, siempre vamos a trabajar nosotros con prisma recto nada más. Entonces estaba diciendo, el área total va a ser toda el área lateral más las dos áreas de base. Ese es el área total. Entonces, si a ustedes, por ejemplo, el ejercicio les dice, quiero construir un prisma o una caja y quiero que esa caja tenga tapa y tenga base, entonces voy a hallar el área lateral para saber cuánto material necesito para construir mi caja. En cambio, el volumen es todo lo que cabe dentro de esta caja. Entonces, suponiendo, yo les digo, tengo un estanque de forma, que tiene una forma de un prisma y quiero saber cuánto de agua le puedo cargar, entonces yo lo que tengo que calcular ahí es el volumen, toda la cantidad de agua que puede caber dentro de este poliedro. Ok, esas son las cosas básicas, digamos, que tenemos que saber: el área lateral, el área total y el volumen. En este caso, nuestro ejercicio nos pide el área lateral de este prisma, es un prisma recto, nos da el perímetro de la base y nos da la altura. Ok, ahí ya con las fórmulas, otra vez volviendo a la página donde está nuestro formulario, teníamos las fórmulas de geometría plana en la página 255. Y en la página 256 tenemos las fórmulas de geometría del espacio. Entonces también pueden de ahí hacer su formulario o ir mirando para ir resolviendo los ejercicios. Ok, entonces yo tengo ahora el perímetro de base, tengo la altura. El perímetro de la base, acuérdense que el perímetro era todo el alrededor. Bueno, dijimos que la base era esta figura y esta figura. Entonces, si yo les estoy diciendo el perímetro de base es medir todo lo que mide esta figura alrededor, eso es el perímetro de la base. O la que está abajo, porque recuerden que si el prisma es recto, las dos bases son iguales. Entonces, ese es el perímetro de base, todo lo que mide alrededor de esta figura. Esa figura yo ahora le puse un cuadrado, pero esa figura puede ser un pentágono, puede ser un triángulo, puede ser un hexágono, un octágono, un rombo, cualquier figura plana, cualquier polígono puede ser la base. Es más, en este ejercicio a nosotros no nos dice qué es la base, no nos dice si es cuadrangular, si es pentagonal, hexagonal, nada, no nos dice. Yo puse cuadrado como para que ustedes puedan ver como ejemplo, pero puede ir cambiando lo que es esa base. Puede ser cualquier otro polígono. Ok, y lo que nos da entonces es su perímetro base y la altura del prisma. La altura del prisma, si el prisma es recto, como en este caso, coincide con la arista lateral. La arista lateral, bueno, las aristas en sí en un cuerpo poliedro son esos lados, lo que nosotros antes le llamábamos lados a las figuras planas, ahora le vamos a llamar aristas. Entonces, por ejemplo, este es una arista, este es una arista, este es una arista, este también es una arista, y todas esas son aristas laterales. Este otro que voy a poner acá en verde también es arista, pero ese ya es un lado de base. También se llama arista, pero particularmente es el lado de la base. Lo mismo, este es una arista, pero es el lado de base, este es una arista, pero también es el lado de base, esto también. Esto también, esto también, esto también y esto también. Entonces los que están en amarillo son las aristas laterales. Si el prisma es recto, la altura del prisma coincide con la medida de las aristas laterales. O sea, la arista lateral y la altura mide exactamente lo mismo. Y eso que yo marqué ahí en rojito, eso sería nuestra altura. Y esa altura, el ejercicio nos dice que mide 5 centímetros. Entonces ya tenemos cuánto mide nuestra altura. Ok. El ejercicio nos pide área lateral, entonces tenemos que acordarnos un poquitito del área lateral de un prisma. El área lateral de un prisma tiene por fórmula perímetro de base por altura. Fíjense que aunque el ejercicio no me diga qué forma tiene la base del prisma, no necesito saber si es cuadrado, si es rectángulo, pentágono, triángulo, no necesito.
¿Por qué? Porque para hallar el área lateral yo necesito perímetro de base que ya tengo, necesito altura que ya tengo. O sea, es reemplazar nomás los datos que ya me da el ejercicio, reemplazar para poder hallar lo que me pide. Entonces, lo que me pide era el área lateral, reemplazamos el perímetro de base mide 17 y la altura mide 5. Multiplicamos entonces 17 por 5 y ya vamos a tener lo que es nuestra área lateral, que es 85, como todo estaba en centímetros, va a ser centímetros al cuadrado. Bueno, esto voy a mover un poquitito acá y acá le voy a poner a su formulita. Entonces acá nuestros datos, área lateral, era lo que nos pedía el ejercicio. Este ejercicio es bastante fácil. Tardamos un poquitito porque como que les di una introducción de lo que es el prisma, de sus elementos, de qué es lo que se cumple al ser un prisma recto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, veamos el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice, halla el área total de un paralelepípedo. Ahí está el miedo, creo que era de Lerín que me había dicho, no sé lo que es un paralelepípedo. Bueno, ahora vamos a saber lo que es un paralelepípedo, a no ser que ya hayan visto los videos y ahí también ya se habrán enterado lo que es un paralelepípedo. Bueno, halla el área total de un paralelepípedo rectángulo, dice sabiendo que sus tres dimensiones miden 3 centímetros, 10 centímetros y 7 centímetros. Ok, un paralelepípedo es una caja también, es muy parecido a esta caja que tenemos nosotros acá, solamente que en el paralelepípedo se cumple que la base siempre va a ser rectangular, la base siempre va a ser un rectángulo. En cambio en el prisma dijimos que la base podía ser cuadrado, podía ser pentágono, podía ser hexágono, podía ser triángulo, lo que sea. En el paralelepípedo, en cambio, su base siempre van a ser rectángulos. Esa es la diferencia, digamos, que hay entre el paralelepípedo y el prisma. Pero si yo quiero dibujar, por ejemplo, puedo dibujar este mismo prisma y le voy a hacer rodar nada más a mi prisma. ¿Dónde pasa mi? Acá creo que es. Ahí, le voy a hacer girar, digamos, a mi prisma y esto que tengo acá es el paralelepípedo. O tal vez le podemos hacer girar un poquitito ahí. Generalmente pues se dibuja así. Bueno, esto que está acá es el paralelepípedo. Generalmente yo les digo también, piensen en el paralelepípedo como una caja de zapatos. Muy parecido a una caja de zapatos de esto. Y en cambio el prisma era como una caja de vino, por ejemplo. Ok, este entonces es nuestro paralelepípedo. En el paralelepípedo siempre hay tres dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? Esas dimensiones son el largo de la base, que es esta medida que está acá, el ancho de la base, que es esta otra medida que está acá, y la altura del paralelepípedo, que como en el paralelepípedo es como un prisma recto, la altura coincide con su arista lateral. Entonces esas son las tres dimensiones que nosotros vamos a tener siempre en un paralelepípedo: el largo, el ancho y el alto. Acá a mí me da las tres dimensiones, me dice, halla el área total de un paralelepípedo rectángulo. Al decirme paralelepípedo rectángulo se está refiriendo a que su base es un rectángulo. Esta base que está acá es un rectángulo. Bueno, sabiendo que sus tres dimensiones, dice, miden 3 centímetros, 10 centímetros y 7 centímetros. A nosotros acá no nos especifica cuál es el largo, cuál es el ancho y cuál es el alto, no nos especifica. Y podemos tomar nomás así como queramos, digamos, pueden tomar en ese orden largo, ancho y alto, por ejemplo, o pueden tomar al revés, no importa, igual va a salir. Ahí no importa cómo lo tomen, igual va a salir. Bueno, entonces, a nosotros nos pide el área total. El área total, había dicho ya hace rato que era, piensen en que van a construir esta caja, pero la van a construir con las dos bases, con las tapas, digamos, bien tapadita la caja.
Entonces vamos a hallar el área total. Y les había dicho también que el área total era toda el área lateral, o sea, el área de las caras laterales, esta más esta otra, más la que está atrás, más la que está acá en el costado, esa es el área lateral, más las dos áreas de base. Y en este caso las bases son este que está acá y este que está acá. Bueno, esa es el área total, entonces va a ser el área lateral más 2 áreas de base. El área lateral, por la fórmula que ya vimos hace rato, igual que en el prisma, es perímetro de base por altura. Es la misma fórmula que usamos en el primer ejercicio, perímetro de base por altura. Porque si se fijan es como que esto es un prisma también. Más 2 áreas de base. Entonces. Y acá lo que ustedes tienen que ver es lo que ya les dije también al principio. Si ustedes aprendieron bien geometría plana, geometría del espacio ya no les va a costar. ¿A qué se refiere con perímetro de base y área de base? El perímetro de base es todo lo que está alrededor de la base, medir todo esto. Como nuestra base es un rectángulo, entonces vamos a usar la fórmula del perímetro del rectángulo. Y el área de base se refiere al área de toda la base, o sea, toda la parte de adentro de la base, digamos. Y como nuestra base es un rectángulo, vamos a usar la fórmula del área del rectángulo. Entonces, por eso es que ahí vamos a usar un poco de geometría plana otra vez. Si no aprendimos bien geometría plana, vamos a tener problemas acá. Si sí aprendimos bien, bueno, nos va a ir súper bien. Entonces, área total. El perímetro de base, dijimos que la base era un rectángulo. ¿Se acuerdan de la fórmula del perímetro del rectángulo? Bueno, al parecer no, pero les voy a recordar un poquitito. Igual si no se acuerdan, acuérdense que el perímetro era todo el alrededor. El rectángulo tenía 2 largos y tenía 2 anchos. Entonces era largo más ancho por 2, porque hay 2 anchos y hay 2 largos. O sumar largo más ancho más ancho. Igual. Entonces 2 por largo más ancho. Esto es el perímetro de la base. ¿Por qué? Porque la base es un rectángulo, nos dice el ejercicio, entonces usamos la fórmula del perímetro del rectángulo. Pero ese perímetro de base hay que multiplicar por la altura, decía. Bueno, multiplicamos por la altura. Más 2 por área de base. ¿Alguien se acuerda cuál era la fórmula del área del rectángulo, ya que la base es un rectángulo? Asimismo, base por altura o largo por ancho. En este caso estamos usando largo y ancho, así que vamos a usar largo por ancho. Entonces esa sería nuestra fórmula. Ok, lo que ustedes pueden hacer acá con estas dimensiones, si no saben cómo ponerle, siempre a los dos primeros pónganle largo y ancho. Pero evidentemente el 3 no puede ser el largo porque el largo tiene que ser más largo que el ancho. Entonces el 3 va a ser el ancho, el 10 va a ser el largo y la última dimensión va a ser la altura, para no confundirse. Pero como les dije, igual si toman de otro lado, igual va a salir, así que no hay problemas con eso. Entonces acá reemplazamos, el largo mide 10, el ancho mide 3. La altura, según esto, mide 7. Más 2 por largo por ancho va a ser por 10 por 3. Hacemos todos los cálculos y vemos ya cuánto es que resulta el área total. 2 por 10 más 3 por 7 más 2 por 10 por 3. ¿242 le sale? Sí, gracias. 242 como es área va a ser centímetros al cuadrado. Y tenemos ya entonces lo que es nuestra respuesta para el área total del paralelepípedo. Entonces, el paralelepípedo, por más de que su nombre suene medio raro, suene medio ¿qué es eso? Es una caja, es como una caja de zapatos nada más. Eso es el paralelepípedo. Ok, veamos otro, el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 pide hallar el área lateral de una pirámide.
regular, sabiendo que el perímetro de base mide 12 centímetros y que la apotema mide 3 centímetros. Bien, ese es nuestro ejercicio. Ok, como es otra figura, entonces por eso también voy a hacer el ejercicio. Ninguno de estos ejercicios que estoy haciendo son demasiado difíciles, pero quiero hacer una introducción, digamos, primero, y después para ir pudiendo hacer todos los ejercicios. Ok, una pirámide. Todos saben, quien más, quien menos sabe qué es lo que es una pirámide. Es una figura en la que este ya no es un cuerpo parecido a los anteriores, parecido al prisma o al cubo o al paralelepípedo, porque en los anteriores nosotros teníamos, espérenme que vamos a volver a los anteriores, nosotros teníamos dos bases. Acá, por ejemplo, teníamos esta base y esta base. En el prisma que habíamos visto en el primer ejercicio, la misma cosa. Tenemos una base y otra base. Tenemos dos bases. En cambio, en la pirámide va a haber una sola base. Y acá voy a tratar de hacer una pirámide lo más decente posible, porque generalmente las pirámides no me salen. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Ok, es algo parecido a esto que está acá. En esta pirámide, el punto acá donde se encuentran todas las aristas laterales se llama vértice. Estas son las aristas laterales, estos lados que tenemos acá, en los costados, siempre esas son las aristas laterales. Tenemos, como ya les dije, una sola base, a diferencia de las figuras que estábamos viendo recién, es una sola la base. Esa base puede ser cuadrado, rectángulo, pentágono, octágono, cualquier polígono que ustedes se imaginen puede ser esa base, puede ir cambiando. Cuando en cualquier cuerpo, digamos, del espacio le agrega como el apellido regular, vieron que dice pirámide regular, al agregarle esta palabra regular, en realidad me está hablando de la base, me está diciendo que la base es un polígono regular. Y recordemos lo que era un polígono regular, era un polígono que era equiángulo y que era equilátero, o sea que todos sus ángulos medían lo mismo y todos sus lados también medían lo mismo. Eso era un polígono regular. Entonces, en una figura del espacio, cuando le agrega esta palabra regular, acuérdense que se refiere a su base. La base es un polígono regular entonces. Incluso acá también puedo agregarle otra palabra que les va a decir qué forma tiene la base. Les puedo decir pirámide triangular regular. Cuando yo le agrego esa palabra triangular, quiere decir que la base tiene que ser un triángulo. Y al agregarle otra vez regular, entonces ese triángulo que es la base tiene que ser un polígono regular. O les puedo decir pirámide pentagonal regular. Entonces la base tiene que ser un pentágono regular. O sea, que también les agrega eso acá como apellido. Y eso tiene que ver siempre con la base, la forma que tiene la base. En este caso me dice pirámide regular nomás. No me dice qué forma es la que tiene la base. Así que puede ser cualquier forma, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el polígono de base tiene que ser un polígono regular. Un polígono que es equiángulo y que es equilátero. Ok. Y nos dice, sabiendo que el perímetro de base, recordemos otra vez, la base es este que está acá abajito, el perímetro es todo lo que mide el alrededor. Entonces sería sumar todos estos lados. Ese sería el perímetro de la base. Que bueno, yo dibujé acá un rectángulo, pero como no sabemos qué forma tiene la base, no sabemos en realidad si esto en realidad es un triángulo, es un cuadrado, es un pentágono, hexágono, no sabemos, no nos dice nada. Solamente sabemos cuánto mide su perímetro de base y sabemos lo que mide la apotema. Ok, en una pirámide recta, que es siempre la pirámide en la que nosotros vamos a trabajar, porque también existe la pirámide oblicua, en una pirámide recta, todos estos lados laterales, todas estas aristas laterales, van a medir lo mismo.
Y cuando yo mire una cara lateral, por ejemplo, este triángulo que está acá, que es una de las caras laterales, o este otro triángulo que está acá, etcétera, cualquiera de los triángulos que está en los laterales, esos triángulos van a ser triángulos isósceles. ¿Qué quiere decir que sean triángulos isósceles? Que tienen dos lados que tienen la misma medida. Ok, sí o sí esos triángulos van a ser isósceles. Los lados que tienen la misma medida son estos dos lados, este y este. O sea que esos dos siempre van a medir lo mismo si es que mi pirámide es recta. Y como ya les dije, nosotros vamos a trabajar con pirámide recta nada más. La apotema de la pirámide es en una de las caras laterales, voy a hacerlo en este costadito porque ahí generalmente se hace, desde el vértice trazar una línea que vaya hasta el punto medio del lado de base. Esta línea que yo tracé acá en rojo, esa es la apotema de la pirámide. Y voy a sacar esta cara como para que ustedes lo puedan ver. Acá voy a pintarle y les voy a sacar afuera como para que lo puedan ver. Esa apotema, como mi triángulo es un triángulo isósceles, esa apotema sí o sí va a ser perpendicular acá. O sea que si ustedes se fijan, acá tenemos un triángulo rectángulo y acá tenemos otro triángulo rectángulo y esos dos triángulos rectángulos son exactamente iguales. O sea que fórmula de Pitágoras otra vez vamos a poder usar. Eso por un lado. Después también otra situación que pasa con la apotema, si yo trazo la altura de la pirámide, que tiene que ser trazada desde el vértice de la pirámide y tiene que ser perpendicular a la base, o sea que tiene que formar un ángulo recto acá. Y si mi polígono, que es la base, es un polígono regular, que bueno, en mi dibujo en realidad no es un polígono regular, pero ustedes imagínense que es un polígono regular. Acá también se va a formar un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo tiene como hipotenusa a la apotema de la pirámide, que se escribe A con A mayúscula, la apotema de la base, que se escribe A pero con A minúscula, este es el apotema de la base, y la altura de la pirámide. O sea que también ahí hay un triángulo rectángulo. Y como les dije, si sacamos una de las caras laterales, ese que yo pinté, voy a sacar acá afuera. Aquí saco una de las caras laterales. Este que está en amarillito es lo que estoy sacando. Entonces acá tenemos lo que es la apotema de la pirámide. Dijimos que la apotema se iba hasta el punto medio y es perpendicular. En ese caso también tenemos un triángulo rectángulo aquí y otro triángulo rectángulo igualito del otro lado. Pero vamos a usar uno de ellos nomás. Sabemos entonces que esta línea que está acá es la apotema. Esta línea que está acá es la arista lateral. AL le voy a poner arista lateral. Y este pedacito que me queda acá para usar mi triángulo rectángulo es la mitad del lado de base. ¿Por qué es la mitad del lado de base? Porque dijimos que la apotema iba hasta la mitad justamente del lado de base. Entonces este es el lado de base dividido entre dos. Acá también hay un triángulo rectángulo con el que podríamos trabajar. Todo esto que yo les estoy contando no necesariamente va a ser lo que vamos a usar en este ejercicio, sino es más bien una introducción a lo que es la pirámide, que igual está todito en los videos, así que les recomiendo mirar los videos para tener así más detalle. Yo acá les estoy contando así a grandes rasgos nada más. Bien, en este ejercicio me pide el área lateral de la pirámide. Te voy a poner acá abajito. Me pide el área lateral de la pirámide. Me dice que su perímetro de base mide 12 centímetros y me dice que la apotema de la pirámide mide 3 centímetros. Entonces lo que queremos es el área lateral. Acuérdense que el área lateral era el área de todas las caras laterales. En este caso, este triángulo, este otro, el triángulo que está atrás y el triángulo que está acá en el costadito. Es la suma de las áreas de todos esos triángulos. Vuelvo a repetir. Si mi pirámide es recta y si la base es un polígono regular, todas estas caras laterales van a ser iguales. Van a ser triángulos isósceles y van a ser todos iguales. Ok, necesitamos área lateral, entonces tenemos que saber la fórmula del área lateral de la pirámide.
La fórmula del área lateral de la pirámide es perímetro de base por apotema sobre 2. Si quieren más detalle de dónde sale esa fórmula, etcétera, vean los videos. Ahí yo les explico súper bien de dónde sale el perímetro de base, por qué usamos el apotema, por qué dividimos entre 2, todo eso. Ok, entonces, nosotros en este caso no nos importa saber cuál es la forma de la base porque ya tenemos cuánto es lo que mide el perímetro de base, vamos a reemplazar nomás. Y ya tenemos la apotema, o sea, es directo reemplazar fórmulas nada más. En este caso, por ejemplo, ni siquiera hace falta dibujar. Yo dibujé para mostrarles todo, pero ni siquiera hace falta dibujar. ¿Por qué? Porque ustedes ven qué es lo que le pide, en lo que le pide cuál es la fórmula. En la fórmula es directo reemplazar los datos que les da nomás. Entonces reemplazamos, perímetro de base mide 12, la apotema mide 3, esto tenemos que dividir entre 2. 12 dividido 2 es 6 y 6 por 3 es 18. Entonces, si es que mis cálculos son correctos, el área lateral va a ser 18 centímetros al cuadrado. Y ya está. O sea que yo hablé muchísimo en este ejercicio. Yo sé que a algunos no les gusta que hable demasiado, pero necesito contarles porque muchos no saben, algunos tal vez no vieron los videos, etc. Entonces por eso es que hablo demasiado a veces. Ok, ya está el ejercicio 3 entonces. Voy a ir salteando algunos ejercicios que ya me parece que van a poder hacer. Hagamos el 5. El ejercicio 5 nos pide hallar el volumen de un cubo sabiendo que su área lateral, o su área lateral decía, sí, viendo que su área lateral es de 36 centímetros al cuadrado. Ok, este ejercicio también es bastante sencillo, pero vamos a hacerlo porque todavía no hablamos del cubo. El cubo es una figura muy parecida a el prisma. Volvamos un poquitito atrás, el prisma que era este, es muy parecido al prisma. La diferencia es que en el prisma las aristas laterales no siempre van a ser iguales a los lados de base. En cambio en el cubo todas las aristas son iguales, las aristas laterales, el lado de base, toditas son iguales. Es como una figura súper regular. Es uno de los poliedros regulares, de los cuales existen 5 nada más. Vean los videos, repito, para poder saber cuáles son. 5 poliedros regulares nomás existen. El cubo es uno de ellos. Les recuerdo también que al cubo también se le llama hexaedro. De repente en un ejercicio les pone hexaedro y no saben qué es lo que es el hexaedro. El hexaedro es lo mismo que el cubo. Se le llama hexaedro por el hecho de que tiene 6 caras. Hexa viene del 6, tiene 6 caras. Todas sus caras son cuadrados y todos esos cuadrados son iguales. Ese es el cubo. El cubo o el hexaedro. Entonces intentemos dibujar acá un cubo. Como le dije, es muy parecido a lo que es el prisma, pero todas sus caras son cuadrangulares y todos esos cuadrados son cuadrados iguales. Bueno, imaginemos que ese que está bien dibujado y que ese es nuestro. Igual ustedes tienen que agradecer que en la modalidad virtual mis dibujos son mucho más decentes que en la modalidad presencial, porque acá yo tengo las herramientas, tengo para hacer la línea recta, tengo mi cuadriculado, etc. En el pizarrón presencial, si ven el dibujo de mi cubo, se van a asustar. Entonces, bueno, agradezcamos la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Ok, esto sería entonces un cubo. Si se fijan, es muy parecido, como ya les dije, al prisma. Es muy parecido al paralelepípedo. Incluso hay unas fórmulas que yo les dije en los videos. Nos vemos en el intensivo, me dice el Erin. Hay unas fórmulas que yo les dije en el video que sirven para los tres,
que sirven para el prisma, que sirve para el paralelepípedo y que sirve también para el cubo, porque son todos parecidos. Las fórmulas son el área lateral, perímetro de base por altura. Yo puedo usar en los tres. Puedo usar en el prisma, puedo usar en el paralelepípedo, puedo usar también en el cubo. Lo único que voy a ir cambiando es lo que es el perímetro de base. En el prisma, bueno, dependiendo de cuál es la base. En el paralelepípedo la base siempre va a ser rectangular, así que voy a usar la fórmula del perímetro del rectángulo. Y en el cubo la base siempre va a ser cuadrangular, entonces voy a usar la fórmula del perímetro del cuadrado. El área total también puedo usar esta misma fórmula para los tres, que era área lateral más 2 área de base. Bueno, el área lateral ya sabemos cómo calcular y el área de base va a depender de cuál sea la base. En el prisma ya saben que la base puede ir cambiando. En el paralelepípedo la base siempre va a ser un rectángulo. En el cubo la base siempre va a ser un cuadrado. Entonces eso nomás lo que cambia, pero esta fórmula sirve para los tres. Para el prisma, para el paralelepípedo y también para el cubo. Y el volumen, que también ustedes pueden hacer largo por ancho, por alto, nomás ya multiplicar las tres dimensiones. Para los tres sirve, para el prisma, para el paralelepípedo y también para el cubo. Lo que pasa en el cubo nada más es que el largo, el ancho y el alto son todos iguales. Y en vez de llamarle largo, ancho y alto se le llama arista nada más. O sea que a cada uno de los lados del cubo, en vez de llamarle largo, ancho y alto, le llamamos aristas, nada más. Esa nomás es la diferencia. Entonces va a ser arista por arista por arista, digamos. O también pueden usar la otra fórmula en donde el largo por el ancho se junta y se le pone área de base por altura. También esta fórmula pueden usar para el prisma, para el paralelepípedo y para el cubo. Lo que va a cambiar va a ser el área de base nada más. En el prisma sabemos ya que la base puede ser cualquier figura plana, entonces dependiendo de cuál sea la base vamos a usar la fórmula del área. En el paralelepípedo la base siempre es un rectángulo, entonces vamos a usar la fórmula del área del rectángulo. En el cubo la base es un cuadrado, usamos la fórmula del área del cuadrado. Entonces esas fórmulas se pueden usar igual para las tres. Y si ustedes conocen las fórmulas de geometría plana ya es como que va saliendo nomás ya todo. Bueno. Este entonces es el cubo. En el cubo ya dijimos todos sus lados tienen la misma medida, todas las caras son iguales, todas esas caras son cuadrados y en vez de llamarle arista lateral y lados de base, a todito le llamamos arista. Arista, 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 todas son aristas. Ok, nos pide el volumen y como ya les estaba diciendo recién, ustedes pueden usar siempre el producto de las tres dimensiones, que es largo por ancho por alto, o pueden hacer área de base por altura. Cualquiera de las dos fórmulas funciona. Particularmente en el cubo dijimos que el largo le llamábamos arista, al ancho le llamamos arista y al alto también le llamamos arista. Entonces por eso es que el volumen del cubo es arista al cubo. Igual, si ustedes aprendieron la fórmula ya pueden usar directamente la fórmula, no hay ningún drama con eso. Entonces usamos la fórmula ya nomás. Ok, escribo acá los datos. El área lateral del cubo me dice que es 36 centímetros al cuadrado y me pide el volumen. Entonces usamos esta formulita para el volumen, pero si se fijan, yo no tengo la medida de la arista, así que yo no voy a poder hallar todavía directamente el volumen, así que tengo que hacer primero algún cálculo. Entonces mi primer paso va a ser usar el dato que ya me da el ejercicio. Me dice que el área lateral es igual a 36 centímetros al cuadrado. Pero el área lateral del cubo tiene una fórmula. Entonces voy a usar esa fórmula del área lateral. La fórmula del área lateral es 4 por arista al cuadrado. Pero el área lateral yo ya sé que mide 36. Entonces 36 va a ser igual a 4 por arista al cuadrado. Y voy a despejar de acá la arista. El 4 puede pasar al otro lado dividiendo, el cuadrado pasa como raíz. Acuérdense que la raíz siempre tiene dos resultados, positivo y negativo, pero en nuestro contexto, como estamos trabajando con un hexaedro, el negativo no puede ser, así que solamente vamos a tomar el valor positivo. 36 dividido entre 4 es 9 y raíz de 9 va a ser 3, o sea que la arista va a medir 3 centímetros. Ese es nuestro primer paso. En nuestro segundo paso, entonces ya vamos a poder calcular lo que es el volumen, porque ya tenemos la arista. Entonces reemplazamos 3 al cubo, quiere decir que nuestro volumen va a ser 27 centímetros al cubo.
Acuérdense que las unidades de medida de volumen son unidades cúbicas, entonces al cubo va a ser. Y está resuelto nuestro ejercicio. También en este ejercicio no hacía falta dibujar. Con los datos que nosotros tenemos ya podemos sacar. Siempre acuérdense y traten de ver eso, de que si hace falta dibujar, nomás dibujen, no pierdan tiempo dibujando si es que no hace falta. A nosotros nos dice, ¿es un cubo? Bueno, yo ya tengo en mi mente qué es lo que es un cubo. Me da el área lateral, entonces uso la fórmula del área lateral para poder hallar la arista. Me pide el volumen, reemplazo acá la arista, o sea, el dibujo no es necesario en este caso. Bien, vamos a ver otro. Hagamos el número 8. Lerín me dice, ¿es necesario memorizar primero las fórmulas? No, Lerín, no recomiendo yo memorizar las fórmulas. Trata de entender de dónde sale cada fórmula, que en los videos les cuento así súper detallado. Traten de entender de dónde salen las fórmulas. No memoricen. Hagan su formulario o una copia del formulario y ténganlo a mano. Hagan los ejercicios y a medida que van haciendo los ejercicios de tantas veces que usan la fórmula se les va a quedar. Pero tratar de memorizar así de uno sin usar y sin saber de dónde sale va a ser medio complicado y la mayoría de las mentes ahí como que se traban. Entonces, o se traban o van a aprender y después se les va a mezclar todo. Es típico cuál era, el área de cuál era y no van a saber. Entonces traten nomás de entender de dónde sale, hagan su formulario o ténganlo a mano y hagan los ejercicios. A medida que van haciendo los ejercicios, usen su formulario y de ahí se les va a ir quedando. De tantas veces que usan, nomás ya se les va a ir quedando. Bueno, el 8 dijimos. Bien, el ejercicio 8 nos pide hallar el área de un tetraedro regular. Sabiendo que su arista mide 3 centímetros. Bien, el tetraedro regular. El tetraedro regular es otro de los 5 poliedros regulares. Acuérdense que les dije, hay solo 5 poliedros regulares. Uno de ellos era el cubo o el hexaedro. Otro es el tetraedro. Cada uno de estos poliedros regular, su nombre me dice luego cuántas caras tiene. El hexaedro, por ejemplo, acá en su nombre me dice hexa, eso quiere decir que tiene 6 caras. El tetraedro, tetra, quiere decir que tiene 4 caras. Bueno, el tetraedro regular es parecido a una pirámide. Incluso podríamos decir que es una pirámide. Solamente que la pirámide es como que la base de la pirámide pueden ser diferentes cosas. Espérenme que voy a dibujar el tetraedro y ya les sigo contando. Este, por ejemplo, es un tetraedro. Tiene 1, 2, 3 y la cara de enfrente 4 caras. Entonces tiene 4 caras. En el tetraedro todas sus caras son triángulos. Cada uno de esos triángulos es un triángulo regular. Acuérdense que regular quiere decir que es equilátero y equiángulo. Y son todos iguales, son todos triángulos iguales. Por eso es que es uno de los poliedros regulares. Ok, como les estaba diciendo, ¿podemos decir que esto es una pirámide? Claro que sí, es una pirámide. La diferencia, digamos, que hay entre una pirámide y un tetraedro, si yo les digo, una pirámide es un tetraedro, mentira. ¿Por qué? Porque la pirámide, como ya les había mostrado acá, puede tener bases, de base puede tener cualquier polígono. Su base puede ser cuadrado, triángulo, pentágono, hexágono, octágono, nonágono, cualquier polígono puede ser la base de esta pirámide. En cambio, en el tetraedro, su base siempre es un triángulo. Y es más, ese triángulo que es la base es igualito a las caras laterales. O sea, estas caras laterales y esta base, exactamente el mismo triángulo es. Ahí en el dibujo no se ve porque está como proyectado, pero son las mismas, son igualitas, todas las caras son iguales. Esa es la diferencia, digamos. Entonces, si yo les digo, ¿un tetraedro es una pirámide con base triangular? Sí, cierto.
Pero si les digo al revés, una pirámide es un tetraedro, mentira. Incluso si yo les digo una pirámide triangular es un tetraedro, no tampoco. ¿Por qué? Porque puede ser que su base sea un triángulo, pero que ese triángulo no sea igual a las caras laterales. Puede ser un triángulo más pequeño, puede ser un triángulo más grande, no sabemos. Entonces, una pirámide triangular no siempre va a ser un tetraedro, pero el tetraedro sí es una pirámide. Ok, este entonces es el tetraedro, uno de los 5 poliedros regulares. Al igual que el cubo, como todas las caras son iguales, todos los lados también son iguales, todas las aristas son iguales, entonces no hay largo, no hay ancho, no hay alto, directamente todas son aristas. Este es arista, 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 este es arista. Toditos son aristas nada más, porque son todos iguales, todos tienen la misma medida. Ok, si ustedes miran su formulario, en el formulario no van a encontrar fórmula para el tetraedro, ni de área, ni de volumen, nada. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como es una pirámide, podríamos usar las fórmulas de la pirámide. Claro que sí, van a funcionar. Podemos usar la fórmula de la pirámide. Y bueno, yo lo que sé acá es que la arista mide 3 y me pide el área. También fíjense que en el tetraedro no hay distinción entre lo que es el área lateral y el área total. Nos dice área nomás. En esta parte donde nos pregunta, halla el área nomás dice. Cuando a mí un ejercicio me dice halla el área y no me especifica qué área es, siempre voy a tomar el área total, el área completita. El área completita sería hallar el área de un triángulo y sumar todas, o sea, multiplicar por 4 porque tiene 4 caras, porque cada una de las caras son iguales. Entonces, si yo hallo el área de un triángulo y multiplico por 4, voy a tener el área total, que es lo mismo que se hace con el hexaedro. Para el área total es hallar el área de un cuadrado y multiplicar por 6, porque en realidad en total tiene 6 caras. Y si en este caso quiero el área lateral, como hicimos acá, es hallar el área de un cuadrado y multiplicar por 4, porque las caras laterales son 4 nada más. Por eso esta fórmula. El área del cuadrado es arista al cuadrado y eso se multiplica por 4. Bueno, lo mismo entonces, bueno, acá ya no borré, no importa. Lo mismo en el tetraedro, entonces, nosotros necesitamos su área y como les dije, podemos usar las fórmulas de la pirámide, claro que sí, o podemos nomás nosotros decir, para hallar el área lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hallar el área de un triangulito que es una de sus caras y multiplicar por la cantidad de caras que tiene. Les voy a mostrar la diferencia que hay en usar este o usar las fórmulas de la pirámide. En la pirámide, la fórmula del área total de la pirámide es área lateral más área de base. El área lateral de la pirámide, esto es viendo por el lado de la pirámide, el área lateral de la pirámide era perímetro de base por apotema sobre 2. Entonces, sí sirve, pero en este tetraedro yo no sé cuánto mide la apotema, voy a tener que calcular y voy a tener que hacer Pitágoras y todas esas cuestiones. No sé cuánto mide el perímetro de base, bueno, pero el perímetro de base va a ser más fácil calcular porque como es una base triangular regular y sé cuánto mide su arista, es multiplicar nomás este por 3. El perímetro de base sí va a ser fácil calcular. El área de base. Bueno, la base es un triángulo, entonces hallo el área de base por la fórmula del área del triángulo. Eso mismo Lerín iba a decir. Dice Lerín, ¿se puede usar la fórmula del triángulo equilátero de geometría plana? Sí, claro que sí. Para el área de base usas esa fórmula. Raíz de 3 sobre 4 por L al cuadrado. Solo que tu L ahora va a ser tu arista. Pero el problema no es luego el perímetro de base y el perímetro de base y el área de base. La apotema lo que va a ser el problema. Vamos a tener que usar Pitágoras y vamos a tener que hacer más cálculos. Claro que sí tiene que salir también. Solo que se trabaja un poquitito más por este lado, mirándole por el lado de la pirámide. Entonces, no vamos a hacer por el lado de la pirámide. Si alguien quiere probarlo, puede hacer. Vamos a hacer por el lado de hallar el área de una de las bases o de una de las caras. Y como sabemos que tiene 4 caras, tenemos que saber que tiene 4 caras, multiplicar por 4.
Y como cada triángulo es un triángulo regular, así como nos dijo la compañera, usamos la fórmula del área del triángulo regular, que era raíz de 3 sobre 4 por L al cuadrado. Pero en vez de L al cuadrado vamos a poner arista al cuadrado, porque cada lado ahora se llama arista. Bueno, acá este 4 con este 4 se puede simplificar y nos queda raíz de 3 por arista al cuadrado nomás. La arista sabemos cuánto mide, entonces el resultado del área acá, 3 al cuadrado, es 9 raíz de 3 centímetros al cuadrado. Ese va a ser el resultado de nuestra área. En este caso, tampoco hace falta dibujar, pero si hace falta, o sea, si a ustedes les falta, dibujen nomás. O sea, piensen, ¿el tetraedro qué es? El tetraedro regular es una figura regular, o sea, todas sus caras son iguales. Me tengo que acordar que todas sus caras son triángulos. Y para hallar el área, tengo que saber cuántas caras tiene. Tiene 4 caras que son triangulares. Entonces yo hallo el área de un triángulo y multiplico por 4 y voy a tener el área completa. Supongamos, voy a hacer una suposición. Supongamos que el ejercicio me pedía área lateral. El área lateral, ¿cómo les parece que podemos calcular el área lateral de este tetraedro? Acuérdense que el área lateral eran las áreas de las caras laterales nada más, sin la base. ¿Cuántas caras laterales tiene el tetraedro? Tres, ¿cierto? Miren esta figura sin contar con este que yo pinté acá, que justo es la base. Tenemos acá una cara que es la que está enfrente, esta otra cara que está acá en el costadito y esta otra cara. Tiene tres caras laterales. Entonces, si por ahí el ejercicio les pedía el área lateral del tetraedro, era 3 por el área de un triángulo. Eso es lo que iban a hacer. Y el área del triángulo ya saben que es esta fórmula. Entonces ahí ya va a ser fácil calcular. Ok, seguimos. Bien, ya que estamos con estos polígonos regulares, vamos a hacer un poco el 9, que también nos habla de un polígono regular. Solo que en el 9 les voy a deber ya el dibujo porque no creo que me salga el dodecaedro. Bien. Igual vamos a buscar un dodecaedro en Google para que puedan ver la figura. Dibujar, no les recomiendo dibujar porque es medio complicado dibujar. Esto que está acá es un dodecaedro. Acá tenemos el dodecaedro. Ok, el dodecaedro es uno de los 5 poliedros regulares. Ya hablamos de que hay 5 poliedros regulares. Todos estos poliedros regulares se llaman poliedros regulares porque cada una de sus caras es un polígono regular y todas sus caras son iguales. En este caso, el dodecaedro tiene caras pentagonales. Cada una de sus caras es un pentágono. Si se fijan acá, esta cara que está acá es un pentágono. Ese pentágono es un polígono regular. O sea que todos los lados tienen la misma medida, todos los ángulos tienen la misma medida. Eso es un dodecaedro. Como ya les dije, dibujar no hace falta. Yo les pongo el dibujo meramente demostrativo, como para que ustedes puedan ver lo que es un dodecaedro. El ejercicio me dice que quiere que haya el área, no me dice tampoco área lateral o área total, así que voy a hallar el área total de un dodecaedro sabiendo que el área de una de las caras es 247,75 centímetros al cuadrado. Bueno, ya me da el área de una de las caras. El dodecaedro tiene en total 12 caras. Cada una de sus caras es un pentágono y todos esos pentágonos son pentágonos regulares iguales. Entonces, para hallar el área,
¿Qué puedo hacer para hallar el área completa del dodecaedro? Parecido al ejercicio anterior sería. Multiplicar por 12 me dice Lerin, súper bien Lerin. ¿Por qué? Porque tenemos 12 caras y ya sabemos cuánto mide el área de una de sus caras. Dice, el área de una de sus caras es esto. Entonces va a ser 12 multiplicado por el área de una cara. O sea que el área va a ser 12 multiplicado por esto, 247,75. ¿Cuánto sale el área del dodecaedro entonces? $2.973, muchas gracias. Como esto estaba en centímetros al cuadrado, entonces queda también en centímetros al cuadrado, ya que es área. Es súper fácil, no hace falta dibujar. Yo les puse el dibujo para demostrarles más lo que es un dodecaedro. Ya está. Bueno, el ejercicio 10 nos habla de un octaedro. El octaedro también es un poliedro, uno de los 5 poliedros regulares, así que va a ser similar el ejercicio, solo que les da la arista en ese caso. Ahí tienen que saber qué forma tiene las caras del octaedro, si es cuadrado, triángulo, pentágono, qué forma tiene, y hallar el área de una cara y multiplicar por 8, porque el octaedro tiene 8 caras. El 12 también habla de un poliedro regular, el icosaedro, la misma cosa. Bueno, voy a ir viendo cuál podemos hacer. El 15. Hagamos el 15. Todos estos que yo estoy saltando ya saben que ustedes después tienen que intentar y si hay dudas lo hacemos después juntos. Como dirían los youtubers, el video de geometría del espacio en particular lo hice con muchísimo detalle, muchísimo tardé en hacer ese video. Así que denle mucho amor porque la verdad que sí me costó bastante, traté de hacer lo mejor posible. Les muestro bastante cosas interesantes ahí, así que véanlo. Bueno, el ejercicio 15 dice, halla el área lateral de un cilindro circular recto, sabiendo que el radio de base mide 8 centímetros y que su altura es... ¿Ah, que los dos son de 8? Sí, los dos son de 8. Ok. Bueno, ¿qué es un cilindro circular recto? Un cilindro circular recto es un cuerpo de revolución. ¿Qué son los cuerpos de revolución? Son los cuerpos que se generan haciendo girar alguna figura plana. ¿Cuál es la figura plana que se hace girar para el cilindro circular recto? Para el cilindro circular recto lo que hacemos girar es un rectángulo. Yo les voy a dibujar directamente el cilindro, no les voy a mostrar cómo es el giro. Ya como les dije, en los videos está súper ahí explicado cómo es el giro. Pero directamente es como que esta figura. Esto que está acá entonces es un cilindro. Igual que los prismas, nosotros solamente vamos a estudiar el cilindro circular recto. También existe el cilindro que no es recto, el cilindro oblicuo, por ejemplo, pero nosotros no vamos a estudiar a ese cilindro. Bueno, como ya les estaba diciendo, el cilindro circular recto es un cuerpo de revolución que surge a partir de hacer girar un rectángulo. Acá voy a poner el rectángulo base, que es el que se va a hacer girar. Y cuando ese rectángulo va girando alrededor de uno de sus lados, en este caso va girando alrededor de este lado, en este sentido, acá arriba se forma lo que es esta circunferencia, acá abajo también se forma la circunferencia y este lado es como que se proyecta hacia acá y ahí es como que se va formando lo que es nuestro cilindro.
Por eso que se llama un cuerpo de revolución. Bueno, en este cilindro tenemos ciertos elementos. Si el cilindro es recto, este lado del cilindro que se llama generatriz va a coincidir con la medida de la altura que va a ser la distancia que hay desde una base hasta la otra base. En el cilindro también tenemos dos bases, al igual que en el prisma, al igual que en el paralelepípedo, al igual que en el cubo, hay dos bases. Esas dos bases son igualitas y son círculos. Estas bases son círculos. Y como ya les dije, en el cilindro recto la altura coincide con la generatriz. En el cilindro, como la base es un círculo, esta distancia que hay desde este punto, que es la mitad exactamente del cilindro, hasta, en realidad hasta cualquier punto de la circunferencia, pero generalmente se dibuja acá, es lo que es el radio de la base, que se le pone una R, mayúscula, minúscula, no importa. Y lo mismo acá, esta distancia que está acá es el radio de la base. Entonces, estos son los elementos del cilindro. Si se fijan, voy a copiar un poquitito de este cilindro y me voy a ir al primer ejercicio. Si se fijan, el cilindro es muy parecido a un prisma. ¿Cuál es la diferencia que hay con el prisma? El prisma tenía bases que eran cualquier polígono. Cuadrado, rectángulo, rombo, triángulo, pentágono, hexágono, lo que sea. En cambio, el cilindro, su base siempre es circular, pero si se fijan es muy parecido. Entonces, esas fórmulas que yo hace rato les dije que pueden usar para el prisma, que pueden usar para el paralelepípedo, que pueden usar para el cubo, también pueden usar para el cilindro. O sea, el área lateral igual a perímetro de base por altura también se puede usar en el cilindro. Solo que va a cambiar el perímetro de la base. ¿Qué vamos a usar en vez de perímetro de base? Vamos a usar la circunferencia, o sea, el perímetro de la CIA, que es la circunferencia que tenía fórmula 2pi por radio. En vez de perímetro de base, entonces usamos la circunferencia. Lo mismo para el área total. La fórmula que teníamos para el área total del prisma era área lateral más 2 área de base, porque hay dos bases. Para el cilindro podemos usar también esta misma fórmula. Solo que, ¿qué va a cambiar? En vez de área de base vamos a usar la fórmula del círculo. ¿Por qué? Porque la base es un círculo y el área del círculo es CO, que su fórmula era pi por radio al cuadrado. Entonces, en vez de área de base vamos a poner pi por radio al cuadrado. Pero la fórmula es la misma exactamente. Y lo mismo también en el volumen. El volumen teníamos para el prisma como fórmula área de base por altura. En el cilindro la misma cosa. En vez de área de base vamos a usar el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Y la altura es la altura. O en el caso de que en el ejercicio les hable de la generatriz, acuérdense que la altura y la generatriz en el cilindro recto son las mismas. Entonces altura o generatriz es la misma cosa. Entonces ahí otra vez es como que vamos achicando la cantidad de fórmulas que necesitamos saber. Si nosotros ya sabíamos las fórmulas de geometría plana, entonces ahora nos aprendemos estas tres fórmulas que están acá y las tres ya me sirven para el prisma, para el paralelepípedo, para el cubo y para el cilindro. Ya me sirven las tres para todos estos que están acá. Entonces no hace falta que me aprenda un montón de fórmulas. Con saberme esas tres es como que ya voy a poder salvar. Y obviamente las fórmulas de geometría plana que sí o sí hay que saber. Bueno, entonces estábamos acá. Teníamos nuestro cilindro, queríamos el área lateral y sabemos que el radio de la base mide 8 centímetros y que la altura mide 8 centímetros también. Entonces, la fórmula del área lateral. Como les dije recién, podemos usar perímetro de base por altura. Y voy a usar esta misma fórmula, aunque si ustedes miran en el formulario les da otra fórmula para el cilindro, pero yo voy a usar esta para que vean que sí sirve igual. Entonces, el perímetro de base va a ser el perímetro de la circunferencia. La circunferencia tenía por fórmula 2pi por radio. Aquí yo estoy usando R chica, así que voy a usar R chica. Por la altura. Entonces, esta es la fórmula que en realidad nos da el libro como fórmula de área lateral del cilindro. Que vuelvo a repetir, pueden aprenderse esta nomás que sirve para todos los otros también y sacan nomás ya es lo que es el perímetro de la circunferencia. Ok, y ahí es cuestión de reemplazar ya nomás.
porque el radio ya lo tenemos y la altura también ya la tenemos. Entonces reemplazamos, resolvemos, hacemos ahí los cálculos. 8 por 8 por 2 va a ser 128. 128 pi, y como estos estaban en centímetros y es área, va a ser centímetros al cuadrado. También en este caso no hace falta dibujar, o tampoco en este caso hace falta dibujar. Yo dibujé para que ustedes vean lo que es un cilindro y contarle los elementos y tal, pero el dibujo no es necesario. Bueno, vamos a seguir. Área lateral, el 16 hagamos. Bien, el ejercicio 16 nos dice, halla el área Juan, agua. Dice, halla el área lateral de un cono circular recto, sabiendo que el radio de la base mide 4 centímetros y la generatriz es de 8 centímetros. Ok, esta es una nueva figura, es un cono circular recto. Vamos a ver un poco cómo es el cono circular recto. El cono circular recto, al igual que el cilindro, también es un cuerpo de revolución, o sea que sale a partir de hacer girar una figura plana. El famoso sombrerito de cumpleaños, que creo que ahora ya no se usa más, pero bueno, seguro que lo conocen. Ese es el cono. Esta figura que está acá, eso es un cono. Ese cono, como les dije que es una figura de revolución, es una figura que sale de hacer girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Acá está el triángulo rectángulo que es la base. Ese triángulo rectángulo se hace girar alrededor de este cateto y ahí cuando estamos girando, acá abajo se forma lo que es la circunferencia y este lado se proyecta hacia acá. Y ahí es donde se forma lo que es nuestro cono. Entonces el cono también es un cuerpo de revolución que sale a partir de hacer girar un triángulo rectángulo. Ok, en este cono la hipotenusa del triángulo rectángulo se llama generatriz, se le simboliza con una G mayúscula o minúscula, no importa. Este cateto sobre el cual se hace girar es la altura de nuestro cono y este otro cateto que está acá es el radio de la base. Le voy a poner R grande en este caso porque me sale más linda mi R grande. Entonces, también acá hay un triángulo rectángulo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos, qué sé yo, la altura y el radio y queremos la generatriz, podemos usar fórmula de Pitágoras, por ejemplo, acá porque hay un triángulo rectángulo. Entonces hay que saber eso. Ok. Si ustedes se fijan en lo que es el cono es muy parecido a una figura que ya vimos antes, que era la pirámide. Si se fijan, es muy parecida a la pirámide. ¿Cuál es la diferencia? En la pirámide, la base podía ser cualquier polígono, podía ser triángulo, cuadrado, pentágono, rombo, hexágono, lo que sea. En cambio, en el cono, la base siempre va a ser un círculo. También están las tres fórmulas de la pirámide que también sirven para el cono. Si ustedes miran su formulario, en el formulario de la parte de pirámide, el área lateral de la pirámide, que es perímetro de base por apotema sobre 2, también sirve para el cono.
Después tenemos el área total de la pirámide, que es área lateral más un área de base nomás, porque la pirámide tiene una base nomás, no es como el prisma y eso que tenían dos áreas de base. También sirve para el cono, y el volumen, que es área de base por altura sobre 3, también sirve para el cono. Solo que hay que atender que en el cono, lo que era la apotema de la pirámide, ahora es la generatriz en el cono. Lo que ahora, lo que era perímetro de base, ahora va a ser lo que es la circunferencia. O sea, se va a ir cambiando perímetro de base por la fórmula de la circunferencia. En vez de apotema, vamos a usar generatriz. Y de ahí salen las fórmulas que nos da nuestro libro para el cono. Lo mismo, el área total usamos lo que es el área lateral más un área de base. Y el área de base va a ser el área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado. O sea, eso nomás es lo que vamos a cambiar. Y lo mismo para el volumen. O sea que estas tres formulitas que están acá, pueden aprender solo esas tres, tanto para la pirámide como para el cono, y saber nomás cuál es la relación que hay, por ejemplo, entre la generatriz y la apotema, e ir cambiando perímetro de base y área de base por el perímetro y el área del círculo respectivamente, que se supone que ya aprendieron en geometría plana. Entonces no hace falta agregar otras fórmulas. Con que se sepan estas tres, ya sirve para la pirámide y ya sirve también para el cono. Ok, bueno, vamos a seguir entonces por aquí. Nuestro ejercicio nos dice que el radio de la base mide 4 centímetros, que la generatriz mide 8 centímetros y nos pide el área lateral. Entonces, usando eso que les dije recién, supongamos que yo no me aprendí la fórmula del área lateral del cono, pero sí me aprendí la fórmula del área lateral de la pirámide. Perímetro de base por apotema sobre 2. Ok, en mi cono la base es un círculo. El perímetro del círculo tenía por fórmula 2pi por radio. Ese es el perímetro de la base. Y dijimos que en el cono no hay apotema, pero el equivalente a la apotema sería la generatriz. Entonces, en vez de multiplicar por apotema, multiplicamos por generatriz. Y todo eso dividimos entre 2. Este 2 de arriba con el 2 de abajo se puede simplificar. Y ahí queda justamente la fórmula que nos da nuestro libro como área lateral del cono. Pi por radio por generatriz. Con esto yo no les estoy diciendo no aprendan esas fórmulas. Si ustedes son buenos memorizando, si se acuerdan de las fórmulas, es súper genial. Aprendan todas las fórmulas y va a ser súper genial. Pero si son como yo, que cuando demasiadas fórmulas ya es, después se les mezcla todo, bueno, les doy una posibilidad. Ya esto depende de cada uno. Entonces acá reemplazo nomás ya los datos. Pi por el radio me dice que mide 4, la generatriz me dice que mide 8. Quiere decir que el área lateral 4 por 8 es 32. 32 pi, como esto estaba en centímetros, va a ser centímetros al cuadrado. En este ejercicio, si se fijan, tampoco hacía falta dibujar. Con saber nomás lo que es un cono, saber lo que es su generatriz, saber lo que es su radio, etc. Y obviamente saber la fórmula, ya podemos calcular lo que nos pide. Es súper sencillo. Es reemplazo de fórmulas nada más. Bueno. Ok, hagamos el 19, que habla de una esfera. Ok, el ejercicio 19 dice, halla el área de una esfera sabiendo que el radio de base mide 2 centímetros y... no, espérenme que mezclé todo. Bueno, para empezarlo, la esfera no tiene generatriz, así que copié mal. Generatriz en la esfera no tiene sentido, disculpen. Acá mezclé con el ejercicio que estaba arriba.
El 19 dice, halla el área de una esfera sabiendo que su volumen es de... Bueno, ese numerito voy a escribir a mano porque no sé si me va a salir así. Centímetros al cubo. Ok, voy a escribir nomás ya. Su volumen es de 166 enteros, 2/3 pi centímetros al cubo. Ese es nuestro ejercicio. Bien. Una esfera. ¿Qué es una esfera? Una esfera también es un cuerpo de revolución. Es un cuerpo de revolución que surge a partir de hacer girar unos discos. Nosotros hacemos girar unos discos alrededor de un punto, digamos, y vamos a sacar lo que es nuestra esfera. Voy a tratar de hacerlo lo más bonito posible porque es medio complicado hacer acá la esfera. Creo que voy a hacer una circunferencia con compás, me va a salir mejor. Bien. Entonces, una esfera, vuelvo a repetir, es un cuerpo de revolución que sale de hacer girar unos discos. Y por ejemplo, este que está acá en el medio es uno de esos discos, o sea, una de las rotaciones de ese disco. Este disco yo estoy haciendo girar alrededor de este punto y al hacer girar alrededor de este punto, pum, 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 se va girando y se forma toda esta circunferencia más grande que es lo que forma mi esfera propiamente dicha. Bueno, en la esfera, supónganse que tienen una esfera maciza. Una esfera maciza es una esfera que está bien rellenadita, no es una esfera hueca. Por ejemplo, una esfera de isopor. Imaginen que tienen una esfera de isopor y agarran y rebanan la esfera exactamente en el medio mismo. Cuando ustedes hagan ese corte, les va a quedar un pedazo nomás de la esfera. Voy a copiar otra vez acá como para que lo puedan ver. Y el pedazo ese de la esfera, supongamos que se quedan con la parte de abajo. Acá donde hicieron ese corte van a estar viendo un círculo. Todo esto que está acá es un círculo. A ese círculo que está ahí es a lo que se le llama círculo mayor. Es el círculo mayor en la esfera. Ok, entonces si rebanan la esfera exactamente en el medio, tienen lo que es el círculo mayor. Pero supónganse ahora de que... Ok, de que rebanan la esfera, pero no exactamente en el medio, que rebanan la esfera en otra parte. Voy a volver a copiar acá. Y la voy a rebanar en cualquier otra parte que no sea en el medio mismo. Supongamos que rebano mi esfera por acá. Siempre es una esfera maciza. Al rebanar mi esfera acá, también se va a formar acá como un círculo. Voy a hacer un corte que sea paralelo al radio que tengo acá. Bueno, todavía no les conté lo que es el radio, pero bueno, en fin. Hago un corte así. Entonces, se va a formar acá también abajito un círculo. Y supongamos que me quedo con la parte de abajo. Entonces, esta es la parte con la que me voy a quedar. Lo que van a ver acá, al rebanar también su esfera, pero no en el medio mismo, también va a ser un círculo, pero ese círculo siempre va a ser más pequeño que el círculo que estaba acá en el medio mismo. A ese se le llama círculo menor. Entonces, en cualquier parte de la esfera, si yo le rebano, se va a formar otro círculo, pero ese va a ser el círculo menor. Ok. Entre el círculo menor de la esfera y el círculo mayor de la esfera podemos hacer una relación y esa relación es la siguiente. Entonces, volviendo acá a mi esfera, suponiendo que yo le rebané por acá, veo entonces que acá se forma un círculo más pequeño que el círculo del medio. Y entonces tengo el círculo menor, el círculo mayor. Ok, primero que nada, en la esfera nomás, la distancia que hay desde el centro de la esfera hasta cualquier punto de ella es el radio de la esfera. Fíjense que yo ahora tracé acá, pero ese radio yo lo puedo trazar acá, o lo puedo trazar acá, o lo puedo trazar acá, hasta cualquier punto de la esfera, no importa dónde. Ese va a ser el radio de la esfera,
que es el radio del disco que yo estoy haciendo girar alrededor de un puntito. Ok, entonces estamos tratando de relacionar lo que es mi círculo más grande con mi círculo más pequeño. Si yo hallo el centro mismo de este círculo pequeño y trazo una recta que une estos dos círculos, siempre y cuando el corte que yo haya hecho sea paralelo a este corte que está acá, acá voy a tener una distancia. Esa distancia se llama D nomás, es la distancia entre los centros, el centro de la circunferencia pequeña y el centro de la circunferencia grande. Esa distancia, el radio de mi esfera, que en este caso voy a trazar acá por conveniencia, acuérdense que el radio era desde el centro hasta cualquier punto de la esfera, ese es el radio grande, digamos, y el radio del círculo menor que le llamamos R chica, forman otra vez un triángulo rectángulo. Ya les había dicho luego yo que triángulo rectángulo van a ver hasta en la sopa. Entonces tenemos otra vez un triángulo rectángulo. Entonces con el radio chico, el radio grande y la distancia que hay entre esos dos centros, podemos usar fórmulas de Pitágoras. Eso es lo que ocurre en una esfera. Eso probablemente en este momento no lo vamos a usar, pero como es la primera vez que estamos viendo la esfera juntos, entonces por eso nomás yo les estoy contando. Entonces borro nomás todo eso, me quedo con mi esfera original, esta que está acá. Ok, en esta esfera me dice que su volumen es de 166 enteros, 2/3 de pi centímetros al cubo y me pide el área. También si se fijan entre las fórmulas en la esfera no hay área total y área lateral. ¿Por qué? Porque la esfera es toda igual, por el lado que ustedes le miren es toda igual, no hay caras laterales y no hay bases, entonces no podemos hallar área lateral y área total. Es un área nomás la que existe, que es el área completa de la esfera. Ok, si ustedes se fijan en su formulario, la fórmula del área de una esfera es, espérenme que no me acuerdo también yo de la fórmula, yo soy malísima luego con las fórmulas, ya les dije en varias ocasiones, 4pi por radio al cuadrado. Esta es la fórmula del área de una esfera. Para poder hallar el área, que es lo que a mí me pide, yo necesito el radio, pero yo no tengo el radio como dato. Entonces yo tengo que usar este que me da como dato de alguna manera para poder hallar el radio. También la fórmula del volumen y del área son muy similares, solamente que al 4 abajo le vamos a agregar un 3, 4/3 pi, y en vez de r al cuadrado va a ser r al cubo. Esta es la fórmula del volumen de la esfera. Ok, entonces como nosotros tenemos el volumen, primer paso voy a usar la fórmula del volumen y de ahí voy a sacar lo que es el radio. En vez del volumen voy a poner cuánto lo que mide mi volumen. 166 enteros, 2/3 de pi es igual a 4/3 de pi por r al cubo. Tengan mucha atención con este número. Este es un número mixto. No es una fracción, no es un entero. Es una mezcla entre un número entero y un número fraccionario. Entonces, si van a trabajar con eso, carguen bien en su calculadora. Porque si cargan 166 y después le ponen el 2/3, la calcu va a entender que lo que ustedes quieren hacer es multiplicar 166 por 2/3. Entonces, no lo carguen así. Carguen con la respectiva función de la calculadora, que es poner primero el entero y después la fracción. Bueno, yo voy a convertir ese número, este número que es un número mixto, lo voy a convertir a fracción nada más para no mezclar todo. Y la fracción correspondiente es 500 sobre 3. Entonces convertí primero ese número que era un número mixto, lo convertí a una fracción. Ok, tenemos esta igualdad. Acá es una ecuación. Este 3 con este 3 podemos simplificar. Pi con pi podemos simplificar. ¿Por qué? Porque tenemos un solo término acá, un solo término acá. Los que están en la misma posición se pueden ir simplificando. Y quiero yo R. Para poder hallar R tengo que despejar. El 4 que acá está multiplicando podemos pasar del otro lado dividiendo. El cubo de la R puede pasar del otro lado como raíz cúbica. Entonces vamos a hallar la raíz cúbica de 500 dividido entre 4. La raíz cúbica de 500 dividido entre 4 es lo que es nuestro radio.
y si no estoy equivocada sale 5. Ok, esto estaba en centímetros, entonces el radio nos queda en centímetros. Ok, tengo el radio, una vez que tengo el radio puedo calcular ya lo que me pide el ejercicio, que es el área. Entonces vamos a nuestro segundo paso. Calculamos el área. Para el área necesitábamos el radio, ya tenemos el radio, entonces es reemplazar nomás ya. 4pi por, en vez de r, 5 al cuadrado. Entonces el área va a ser 4 por 5 al cuadrado, que va a ser 100. 100 pi centímetros al cuadrado. Acuérdense que área siempre son unidades al cuadrado. Y esta ya va a ser nuestra respuesta. Fíjense que en este ejercicio tampoco hizo falta graficar. Yo les grafiqué acá la esfera para que ustedes entiendan qué es lo que es una esfera, cuáles son sus elementos, etc. Pero no hace falta. Si ustedes saben las fórmulas, van trabajando. Primero les pide el área, ven la fórmula del área. Necesitan el radio, no tienen el radio. Entonces, de acuerdo al dato que les da, ven la fórmula de ese dato, despejan lo que ustedes necesitan y luego recién van a lo que es el área. Bueno. A ver un poco. Estos ejercicios que son así de que les da un prisma, les da un paralelepípedo, les da una figura específica y les pide algo, son como más fáciles. Los ejercicios que son un poco complicados son cuando no me dice qué figura es, por ejemplo, o cuando hay una mezcla entre dos figuras. Por ejemplo, en el ejercicio 31, en el ejercicio 31 dice, la carpa de un circo tiene la forma, bueno, en realidad me da otra vez que es una pirámide, pero bueno, vamos a hacer. Podemos hacer el 45, dice Larín. Claro que sí, Larín, ¿por qué no? Anoto acá. La carpa de un circo, se me perdió mi ejercicio, espérenme aquí, 31. Tiene la forma de una pirámide regular cuadrangular. Acuérdense que esos apellidos que le agrega se refiere a la base. O sea que mi pirámide tiene una base cuadrada y el cuadrado obviamente es un polígono regular. Y dice, si la altura de la carpa es de 30 metros y el lado de la base mide 20 metros, ¿cuál es el volumen de la región? ¿Cuál es el volumen de la región del espacio que encierra la carpa? Ok. Igual este ejercicio va a ser como sencillo porque nos dice qué forma tiene nuestra carpa. Es una pirámide regular cuadrangular. Yo creo que no hace falta graficar. Vamos a empezar sin graficar nomás y después de acuerdo a lo que necesitamos vamos a ver si sí o si no. Nos da la altura. Bueno, primero voy a escribir qué es. Es una pirámide cuadrangular. Fíjense que cuando la pirámide es cuadrangular, esa palabra regular es como que está de más. Porque la palabra regular, pues lo que me decía era que la base era un polígono regular. Pero si la base es un cuadrado, el cuadrado obviamente es un polígono regular. No hay un cuadrado que no sea regular. Entonces al decir pirámide cuadrangular, la palabra regular es como que está de más. No es necesario. Ok, la altura de la carpa nos da 30 metros y nos da el lado de base 20 metros, o sea, el lado del cuadrado. Y nos pide el volumen de esa pirámide cuadrangular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar la fórmula del volumen de una pirámide. El volumen de una pirámide tiene por fórmula área de base por altura sobre 3. Ok, esta es la fórmula del volumen de una pirámide. Necesito entonces el área de base
Bueno, pero tengo la medida del lado y sé que la base es un cuadrado. Entonces, el área de un cuadrado es lado al cuadrado, o sea que va a ser fácil calcular el área de base. Necesito la altura ya la tengo, así que ya tengo todo lo que necesito. No es necesario hacer demasiados cálculos. Ok, entonces en vez del área de base va a ser lado de base al cuadrado porque es el área de un cuadrado por altura sobre 3. Reemplazamos el lado de base, 20 al cuadrado, reemplazamos la altura, 30 dividimos entre 3. 30 dividido 3 da 10, 20 al cuadrado es 400 creo, 4000 puede ser la respuesta. Sí, 4000 es la respuesta. Entonces ya tenemos nuestro volumen. Nada, no fue tan difícil este ejercicio. No fue tan difícil. Ok, hagamos otro. A ver un poco qué otro ejercicio podemos hacer. Estoy teniendo en mente el laberinto de ejercicio. Quiero ver nomás si antes no hay otro ejercicio que sea un poco complicado. Oh, el 32 no es complicado, pero sí tiene una palabra que puede ser que les cause problemas. Okay. El ejercicio 32 dice, la torre de una iglesia se compone de un ortoedro de 20 metros de altura y de base un rectángulo de lados 5 metros y 4 metros. Y de una pirámide recta de igual base y altura 6 metros, colocada sobre el ortoedro. ¿Cuál es el volumen de la torre? Bien. Acá solamente una observación, digámosle, la palabra ortoedro. No confundan, por favor, lo que es el ortoedro con lo que es el octaedro. Acá voy a escribirlo. Ortoedro no es lo mismo que octaedro. Por más de que suenen parecido, por más de que parece que es lo mismo, no. El octaedro, este que está acá, era uno de los 5 poliedros regulares en el que todas sus caras son triángulos y tiene 8 caras triangulares. Son todos triángulos equiláteros y tiene 8 caras. Ese era el octaedro. El ortoedro, esta palabra orto, acuérdense de que significa recto. El ortoedro es un poliedro en el que todos sus ángulos son ángulos rectos. Y dicho en otras palabras, en realidad el ortoedro es un paralelepípedo. O sea que cuando me dice ortoedro, pienso en paralelepípedo. Cuando me dice octaedro, es uno de los poliedros regulares. Les voy a poner acá los dibujitos para que lo puedan ver, para que vean la diferencia. Por acá nosotros hicimos el paralelepípedo. No sé si este podemos copiar. Ok, el paralelepípedo entonces era el ortoedro. Y
El octaedro, ese sí que voy a sacar de internet porque no es muy fácil de dibujar. Este que está acá es el octaedro. Como les dije, es uno de los 5 poliedros regulares en el que todas sus caras son triángulos, son todos triángulos equiláteros, triángulos regulares, son todos triángulos iguales. Entonces, este es el octaedro. Ahí se ve que son totalmente diferentes, que no son la misma figura. Entonces, por favor, no confundir estas dos cosas. Este es como una observación nada más, no es parte del desarrollo del ejercicio. Una observación porque sí pasó varias veces que se les dice ortoedro y piensan en este y es un desastre el ejercicio. Ok, entonces en este ejercicio lo que nos dice es que hay una torre de una iglesia y esta torre de esta iglesia dice que está compuesta por un ortoedro, o sea, un paralelepípedo, me da la altura, me da la base y una pirámide recta. Esa pirámide recta se pone encima del ortoedro. Entonces vamos a tratar de dibujar esta situación. Voy a tratar de dibujar lo más decente posible. Primero, dibujo el ortoedro. Ahí. En esta situación, de repente, si ustedes entienden sin dibujar, lo pueden resolver también sin dibujar. Pero particularmente a mí, por ejemplo, me hace falta el dibujo, entonces lo voy a dibujar. Bueno, tenemos nuestro ortoedro y dice que la pirámide, una pirámide recta, se coloca encima del ortoedro. Entonces acá va a estar nuestra pirámide, un poco algo así va a ser nuestra pirámide. Y este es lo que forma la torre de nuestra iglesia. Toda esta figura. Mezclar todo esto. Ok. Esa es la torre de nuestra iglesia. Nosotros en este caso, de esta torre de la iglesia, lo que nosotros sabemos es en el ortoedro cuánto mide su altura, que voy a ir colocando acá en el dibujito nomás. La altura del ortoedro es lo mismo que la arista lateral, así que acá mide 20 metros. Sabemos cuánto miden las dimensiones de la base. La base dice que es un rectángulo de lados 5 y 4, o sea, el largo mide 5, el ancho mide 4. Y de la pirámide sabemos que la base es la misma que en el ortoedro y la altura de la pirámide sabemos que mide 6 metros. Entonces, desde acá hasta acá mide 6 metros la altura de nuestra pirámide. Ok. Nosotros queremos saber el volumen de la torre. El volumen, recuerden que es la capacidad que tiene, o sea, toda la cantidad de cosas que yo le puedo cargar dentro, ya sea de aire, ya sea arena, ya sea lo que sea que yo quiera cargar dentro, bueno, ese es el volumen. Entonces, para hallar el volumen completo de toda la torre, fíjense que podemos hallar el volumen del ortoedro primero, hallar el volumen de la pirámide y sumar los dos volúmenes. Entonces, el volumen completo va a ser la suma de esos dos volúmenes. El volumen entonces va a ser volumen del ortoedro más volumen de la pirámide. Y obviamente tengo que saber las fórmulas para poder resolver mi ejercicio. Entonces el volumen. El volumen del ortoedro era lo mismo que el volumen del prisma, era lo mismo que el volumen del cubo, era lo mismo que el volumen del cilindro. Incluso yo les había dicho que pueden hacer, la fórmula en general era área de base por altura, pero también pueden hacer la multiplicación de las tres dimensiones. Siempre que tengan las tres dimensiones en el ortoedro, tenemos las tres dimensiones, tenemos el largo, tenemos el ancho y tenemos el alto, podemos hacer la multiplicación nomás de las tres dimensiones. Entonces va a ser 5 por 4 por 20. Ese va a ser el volumen del ortoedro, la multiplicación de las tres dimensiones. Más
el volumen de la pirámide. Bueno, el volumen de la pirámide, si ven, por ejemplo, los videos de un prisma, salen exactamente, de un prisma recto, salen exactamente 3 pirámides iguales. Por eso es que el volumen de la pirámide es la misma fórmula que el volumen del prisma, que era área de base por altura, pero se divide entre 3. Esta era la fórmula del volumen de la pirámide. Ok. En nuestra pirámide, el área de base, la base era este rectángulo. La fórmula del área del rectángulo es largo por ancho. El largo del rectángulo vale 5 y el ancho del rectángulo vale 4. Eso sería el área de base. Por la altura de la pirámide, sabemos que la altura de la pirámide mide 6 y todo eso tenemos que dividir entre 3. Ok. Acá en el costadito les voy a poner nomás las fórmulas como para que las puedan ver. Voy a mover un poco. Acá le puedo poner. Entonces, el volumen del ortoedro, la fórmula que usamos fue largo por ancho por alto. El volumen de la pirámide, la fórmula que usamos fue el área de base, que es largo por ancho, por la altura sobre 3. Bueno, esas son las formulitas que usamos. Ok, entonces es cuestión de resolver esto y ya vamos a tener cuánto lo que es el volumen. Ya hicieron los cálculos, ¿cuánto sale? $4.40, me dice Lerín, muchas gracias. 4.40, entonces el volumen, como todas las unidades de medida eran en metros, esto va a ser metros al cubo. Y ya está. Es bastante fácil también, de repente no haría falta dibujar, pero para poder orientarnos un poco pueden dibujar. Y acá lo importante en realidad es esta partecita, que el ortoedro no es lo mismo que el octaedro. Porque imagínense que hubieran puesto un octaedro y encima quieren poner una pirámide. Va a estar medio complicado poner encima la pirámide. Entonces ahí es como que se complica el ejercicio. Bueno, un poco qué hora es. 9:47. Bueno, hagamos algo más hasta las 10 y después vamos a tomarnos un receso. A ver un poco. Ok, Larín preguntó por el 45. Hagamos el 45 antes de ir al receso. El ejercicio 45 nos dice A y B son dos recipientes de formas cónicas. Y medidas indicadas en la figura. La primera da 72 dosis y pregunta cuánto da la segunda. Bien, y obviamente necesitamos graficar para ver cuáles son. La gráfica la tienen en la siguiente página. Son dos conos. Uno de esos conos es como más flaquito, digámosle, y el otro es más anchito. Ok, supongamos que es más o menos así el primer cono y el segundo cono es algo así. Ahí. Son dos conos que están como al revés nomás de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver al cono, pero
igual, son conos. Nos da la medida acá de todo el diámetro de la base y nos da la medida de la altura. En el otro también nos da la medida del diámetro de la base y nos da también la altura. Dice que esto mide 24, que esto mide 16. Dice que esto mide 36 y que esto mide 12. Bien. A y B dice son dos recipientes de formas cónicas y medidas indicadas en la figura. La primera da 72 dosis. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Dosis, piensen por ejemplo en medicamento. Piensen en algo que es como un gotero y que toda la cantidad de líquido de medicamento que hay acá, yo puedo dar 72 veces el medicamento, digamos, de esta primera. Ok. Toda la cantidad de líquido que contiene esta mi forma cónica se refiere a la capacidad de la forma cónica. Y la capacidad, recuerden que está relacionado con el volumen. Entonces, en realidad, lo que deberíamos hallar es el volumen. Esta es la A y esta es la B. Entonces, hallamos el volumen del A primero. Voy a poner volumen nomás primero del cono para poder poner la fórmula. El volumen del cono, acuérdense que el cono era parecido a la pirámide, bueno, tenía casi la misma fórmula, solamente que en vez de apotema, por ejemplo, usábamos generatriz, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, el volumen del cono es pi por radio al cuadrado por altura dividido entre 3, que es lo mismo que área de base por altura dividido entre 3, porque pi por radio al cuadrado es área de base. Ok, esa es la fórmula del volumen del cono. Hallemos el volumen del primer cono, el volumen del cono A. Va a ser pi por. En el cono A nos da el diámetro de la base, no nos da el radio. Acuérdense que el radio era desde el centro hasta uno de los lados. Este nomás es el radio. Si yo tengo el diámetro, ¿puedo calcular el radio? Sí, puedo calcular el radio. ¿Y se acuerdan? Lerin me dice que es 12. Exactamente, el radio siempre es la mitad del diámetro. Entonces, como este diámetro mide 24, el radio va a ser a la mitad, o sea que va a ser 12. Entonces, para el cono A, el radio mide 12 al cuadrado. La altura sí que nos da algo acá que es 16 y eso tenemos que dividir entre 3. ¿Cuánto sale el volumen del A? Pueden hacer 12 al cuadrado por 16 dividido entre 3 nada más. Queda 768 y le agregan pi y como es volumen esto tendría que ser unidades al cubo. Pero acá pues no me dice las unidades de medida, o sea no me dice si está en metros, centímetros, decímetros, nada, entonces le dejamos nomás así. Ese es el volumen del A. Hallamos también el volumen del B. La misma fórmula. Pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto mide el radio de la figura B? 18, exactamente, así mismo es porque es la mitad de 36. 36 dividido entre 2 es 18. Entonces acá, en vez del radio, vamos a poner 18 al cuadrado. La altura nos dice que es 12 y esto tenemos que dividir también entre 3. La misma cosa, vamos a hacer 18 al cuadrado por 12 y eso dividimos entre 3 y nos queda 1296 pi. Tienen que ser unidades al cubo, pero ya como dijimos no hay metros, decímetros, centímetros, no sabemos, entonces dejamos nomás así. Ok, hasta ahí seguramente todos pueden llegar, pero después la cuestión es que dice la primera da 72 dosis y ¿cuánto da la segunda? Me dice. Entonces yo voy a hacer una regla de 3. Este entonces va a ser mi primer paso. Aquí arriba está, este es el primer paso, calculamos los dos volúmenes. El segundo paso, hacer una regla de 3 para comparar. Lo que yo sé es que el primer recipiente
da 72 dosis. Entonces, el volumen que tiene el primer recipiente, 768 pi, corresponde a 72 dosis. Y el volumen que tiene la segunda, 1296 pi, quiero saber a cuántas dosis me va a corresponder. Esto es como aritmética nomás ya, es hacer la regla de 3 ahí. Bueno, recuerden que cuando está en la misma columna, si hay cosas iguales, pueden simplificar. Entonces acá pi con pi podemos simplificar para no hacernos problemas con eso. Y mientras más volumen tenga, evidentemente va a poder dar más dosis. Entonces es una regla de 3 directa. Al ser directa y ser simple, podemos hacer la multiplicación en cruz, 1296 por 72, dividido entre 768. El valor de X va a ser la respuesta, que es lo que me pide la cantidad de dosis que puede dar la segunda. Va a ser 1200, ahí ya me dice Lerín, 121,5 dosis, entonces es lo que puede dar la segunda. Muchas gracias. Está resuelto nuestro ejercicio 45 entonces. Bueno, creo que ya trabajamos muchísimo por hoy, así que tómense un receso ahora. Se pueden tomar el receso hasta las 10:20 y a las 10:20 empiecen otra vez ustedes a trabajar. Traten de hacer todos los ejercicios que no hicimos. Les dejo como que para que trabajen ustedes nomás ya. Y la siguiente clase hacemos resolución de las dudas. Entonces por hoy yo ya no me voy a conectar con ustedes, pero sí ustedes tienen que seguir trabajando con los ejercicios desde las 10:20 hasta las 12. ¿Está bien? Listo. Les paso enseguida también los apuntes para que lo puedan ver. Chau, chau.